Buenas noches, comunidad. Apaga la luz que ya estás escuchando Diario del Infierno. Abrimos la noche con el siguiente relato. Muy buenas noches. Mi nombre es Roberto y lo que voy a contarles me costó años de insomnio. Antes de empezar, me gustaría preguntarles: ¿alguna vez han sentido que algo los observa en la oscuridad? Porque hay lugares en México donde el pasado no descansa y yo descubrí a uno de ellos. Esto pasó en 1998. Yo tenía 26 años y trabajaba como inspector de obra en Hidalgo, supervisando la ampliación de una carretera. Un trabajo bien pagado en medio de la nada, kilómetros de matorral, tierra polvorienta y un silencio que te calaba en los huesos. Todo empezó cuando los trabajadores se negaron a quedarse después del atardecer. No era por flojera, era por miedo. Eran hombres grandes que habían levantado carreteras por todo el país, temblando como niños. Don Esteban, el capataz, tenía casi 60 años y manos como piedras. Ese martes por la tarde, mientras el sol se ponía detrás de los cerros, se me acercó limpiándose el sudor. Me dijo que en ese lugar había algo que no estaba bien. Los muchachos estaban viendo cosas, figuras, gente parada a la orilla de la carretera, pero cuando se acercaban, desaparecían. Y siempre vestían igual, ropas negras, pesadas como de hace 100 años. Le dije que serían campesinos de algún rancho cercano, y don Esteban lo negó con la cabeza. Sus ojos tenían un brillo extraño. Era entre el cansancio y temor. Me explicó que esa gente no caminaba como los vivos y que había un lugar cerca del kilómetro 17 donde nadie quería trabajar. Yo en ese momento era joven y escéptico. Pensé que eran supersticiones. Así que decidí ir al día siguiente al kilómetro 17 para demostrarles que no había nada. Y ese fue mi peor error. Llegué justo al atardecer, cuando los trabajadores decían ver las apariciones. El lugar parecía un tramo normal de carretera en construcción, pero algo estaba mal. Lo sentí de inmediato. El ambiente era más pesado, más denso. Había un olor a tierra húmeda y a algo como podrido. Me adentré dentro de la maleza, buscando una explicación racional, y lo encontré. Un círculo perfecto de tierra desnuda, 5 metros de diámetro, completamente apisonado. Lo más extraño era que nada crecía ahí dentro, ni una brizna de pasto, ni un nopal, nada. Me agaché y toqué esa tierra. Estaba helada, mucho más fría de lo normal. Se deslizaba entre mis dedos con una textura grasosa, dejando un residuo oscuro en mi piel que parecía ceniza. Y fue entonces cuando escuché el sonido. Era un murmullo bajo y constante, docenas de voces susurrando al mismo tiempo sin formar palabras. Venían de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Yo me levanté rápido limpiándome la mano, pero ese residuo oscuro no se iba. Era pegajoso y frío, recordándome que había tocado algo prohibido. El sol ya estaba bajando y las sombras hacían que los arbustos parecieran figuras humanas. Así que era momento de irme. Salí de la maleza y la vi. Al otro lado de la carretera había una mujer, completamente inmóvil, como estatua. Vestía un vestido negro hasta los tobillos y un chal que le cubría la parte de la cabeza. La tela se veía pesada, inadecuada para ese calor que se sentía. Se veía desgastada y vieja. Le hablé, le pregunté si se encontraba bien y nada. Ni siquiera parpadeó. Me acerqué más, a unos 10 metros, y su piel era grisácea. Sus manos parecían solo huesos, pero lo peor era su inmovilidad total. Mi instinto me gritaba que me fuera, pero el orgullo, ese maldito orgullo me hizo quedarme. Entonces ella volteó a verme. No fue normal, solo su cabeza comenzó a rotar, lentamente, con un movimiento mecánico. Escuché el crujido de su cuello, un sonido que me puso la piel de gallina.
Duró varios segundos eternos hasta que sus ojos se clavaron en los míos y comprendí que lo que veía no era humano. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas ni iris, solo dos esferas que me atravesaban con su mirada. Pero no sentí miedo, sentí algo peor. Sentí unas náuseas que me doblaron por la mitad, un sabor amargo, y sentí una tristeza tan profunda que por un instante quise dejarme caer ahí y no levantarme nunca. Y entonces me di cuenta que era su dolor, no algo que me estuviera haciendo, era algo que ella sentía. Me enderecé como pude y cuando volví a mirar había más, 5 o 6, tal vez más figuras. Habían aparecido detrás de ella como si siempre hubieran estado ahí. Todos vestían ropas oscuras del siglo XIX, hombres con sombreros deformados, mujeres con vestidos raídos, niños con ropas que les quedaban grandes, todos con esa palidez grisácea, todos con esos ojos blancos y muertos. Simplemente esperaban, parados en una fila a lo largo de la carretera, sin hacer ruido, sin moverse, solo existiendo en ese espacio entre lo que fue y lo que es. Y entonces el murmullo se intensificó. Ahora podía distinguir voces, susurros. Hablaban todos al mismo tiempo. Era un sonido como entre súplica y lamento. No pedían venganza, pedían algo más desgarrador, que los recordaran, que supieran que habían existido, que no fueron solo polvo olvidado bajo el asfalto. Retrocedí sin darles la espalda y la mujer del vestido negro me observaba. Sus labios parecían moverse. Llegué a mi camioneta tropezando. Arranqué y el corazón me latía tan fuerte y solo pude pisar el acelerador sin mirar atrás. Pero en el espejo retrovisor, antes de que el polvo lo cubriera todo, los vi. Seguían ahí, observando cómo me alejaba. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esos rostros, esos ojos que contenían siglos de olvido. Al día siguiente fui al pueblo más cercano. Busqué al más viejo que pude encontrar. Don Refugio se llamaba. Tenía 92 años y aceptó hablar conmigo. Le describí todo, el círculo de tierra, las apariciones, y el señor me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, permaneció en silencio tanto tiempo que pensé que se había quedado dormido, hasta que habló, y entonces me contó que ahí hubo un hospital. Bueno, más bien un lugar donde llevaban a los enfermos para que murieran lejos del pueblo. Me dijo que en el 1873 le dijeron que había habido una fiebre que te pudría desde adentro. Los que la agarraban echaban sangre negra por la boca. Se les hinchaba el vientre y la piel se les ponía como ceniza. Las personas tenían tanto miedo que no enterraban a los muertos en el panteón. Los amontonaban ahí, en fosas comunes, docenas de cuerpos uno sobre otro, sin nombres, sin rezos, sin nada. Solo tierra encima y el olvido. Cuando pasó la enfermedad, nadie quiso hablar de eso. Digamos que fueron borrados de la historia. Ni siquiera hay registros en la iglesia. Le pregunté cuántos habían sido y me dijo que fueron cientos, o tal vez más, que realmente nadie los contó. Y ahora, nosotros estábamos construyendo una carretera encima de donde descansaban. Volví a la hora con esa información pesándome como una piedra. Se lo conté a don Esteban y a los otros, y solo se persinaron. Todos sabíamos que ese lugar estaba enfermo, como maldito. Los días siguientes fueron una pesadilla. Las máquinas se descomponían sin razón en ese tramo específico. Los trabajadores se accidentaban. Tenían cortadas de la nada, caídas sin explicación, crisis de pánico que hacían que los hombres rudos salieran corriendo. Y las apariciones se volvieron más frecuentes, ya no solo al atardecer. Algunos los veían a plena luz del día, otros escuchaban llantos de niños. Ramiro, un muchacho de 22 años,
juró que sintió una mano fría agarrándole el tobillo, y cuando se volteó, no había nadie, pero quedaron marcas de dedos en su piel, moretones perfectos que tardaron semanas en desaparecer. Investigué por mi cuenta, confirmé todo lo que don Refugio me había dicho y encontré un documento de 1875, donde un cura escribía sobre un lugar donde la tierra no dejaba crecer nada, donde se veían luces extrañas y se escuchaban gemidos o lamentos. El cura intentó bendecirlo, pero fue abrumado por una tristeza tan intensa que tuvo que irse y nunca regresó. La construcción continuó. La compañía no iba a detener un proyecto multimillonario por supersticiones, pero yo no pude seguir. Pedí que me reasignaran, y no fue solo por miedo. Era un miedo de que algo de ellos se quedaría en mí para siempre, o que algo mío se quedara ahí con ellos. Mi último día fue un sábado. Fui solo a recoger herramientas y cuando pasé cerca del kilómetro 17, sentí un jalón irresistible. Necesitaba verlo por última vez. Así que caminé hacia el círculo de tierra estéril. Seguía completamente desnudo, sin maleza ni nada. Me paré al borde y hablé en voz alta. Les dije que lamentaba lo que les había pasado, que lamentaba que los hubieran olvidado, que lamentaba que estuviéramos construyendo encima de ellos sin siquiera una placa que dijera que habían existido. Y en ese momento hubo un silencio absoluto y se alcanzó a escuchar una voz femenina, clara. Era como si me estuviera susurrando junto a mi oído una sola palabra: gracias. Me volteé y ahí estaba, la mujer del vestido negro a menos de 1 metro, pero esta vez era diferente. Sus ojos ya no eran completamente blancos. Había un ligero tono marrón, que eso hacía que su mirada se viera casi humana, y alcancé a distinguir que una lágrima se deslizó por su mejilla, y entonces desapareció, no gradualmente, sino de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor, y esa fue la última vez que los vi. La carretera se terminó 6 meses después. Es una vía moderna, bien iluminada, transitada por miles de personas cada día. Personas que no tienen ni idea de sobre qué están conduciendo. Yo la evito religiosamente. Doy rodeos absurdos. Agrego horas a mis viajes. Mis amigos se burlan y mi esposa no entiende. Pero no puedo explicarles sin sonar loco. Porque sé que lo que hay ahí abajo, cientos de almas que nunca tuvieron una oportunidad, solo siguen ahí esperando. Y sé que si volviera a ver a la mujer del vestido negro, si la viera a los ojos otra vez, su dolor se quedaría conmigo para siempre, como si fuera parte de mí. A veces, en la tarde-noche, todavía escucho ese murmullo. Ya no me asusta tanto, pero es un recordatorio de que el mundo está construido sobre capas de olvido, que la modernidad se levanta sobre huesos que nadie recuerda. Así que les dejo esta advertencia. Si alguna vez están en esa carretera y ven a alguien parado al lado del camino, vestido de negro, con ropas de otro siglo, no se detengan, no los miren a los ojos, porque algunos dolores son tan profundos que pueden tragarte entero, y algunos olvidos están tan hambrientos que buscan convertir a los vivos en fantasmas también. Yo sé que algún día tendré que volver. Siento que me llaman. Es un llamado suave pero constante. Y cuando llegue ese día, no sé si voy a poder irme de nuevo. Continuamos con la siguiente historia. Buenas noches, mi nombre es Leonel, y la persona que duerme a mi lado cada noche no es mi esposa. Mi hijo tampoco es mi hijo, pero ellos tienen sus caras, sus voces, sus memorias, y yo tengo que fingir que no lo sé. Lo que voy a contarles destruyó todo lo que quería saber sobre la realidad, y lo peor es que 3 años después sigo viviendo esta mentira, porque descubrí que hay cosas peores que perder a tu familia.
como tener que vivir con lo que los reemplazó. Era octubre del 2022, en Querétaro. Yo trabajaba como contador. Daniela, mi esposa, cuidaba a nuestro hijo Santiago de 8 meses. Teníamos una vida normal, aburrida y segura. Ese viernes por la tarde íbamos a visitar a mis suegros en San Juan del Río. 40 minutos de carretera que conocíamos de memoria. Mi hijo Santiago había estado llorando todo el día, pero lo atribuimos a que le estaban saliendo los dientes. Salimos a las 6:30. Era carretera directa y no había nada especial. Pero a la mitad del camino, Santiago se quedó dormido. No gradualmente como hacen los bebés, sino de golpe. Un segundo estaba jugando y al siguiente estaba completamente inmóvil. Era una quietud que incluso entonces me pareció extraña. Mi esposa Daniela volteó a verlo y comentó que por fin se había calmado, pero su voz sonaba rara, como si le costara pronunciar las palabras. La miré por un segundo y noté que sus párpados se veían pesados, como cerrándose sin control. Me dijo que de repente le había dado mucho sueño, que sentía un cansancio que le caía encima como una piedra. Y yo también empecé a sentirlo, pero no era un cansancio normal. Era diferente. Era como si mi cuerpo se hundiera en el asiento, como si alguien hubiera aumentado la gravedad dentro del coche. Mis párpados pesaban toneladas. Traté de concentrarme en la carretera, de mantener los ojos abiertos, pero era inútil. Mi mente se apagaba sección por sección. Lo último que recuerdo es el reloj del tablero. Marcaba las 7:03. Y después, nada. Un vacío absoluto, sin sueños, sin sensaciones, como si alguien hubiera presionado el botón de apagado. No sé cómo fue, pero desperté en el suelo de mi sala. No en el coche, en mi casa, tirado boca arriba en el piso de madera junto al sofá. La confusión fue tan intensa que pensé que todo había sido un sueño, pero llevaba la misma ropa y mis zapatos tenían las agujetas amarradas. A mi lado, mi esposa también estaba en el suelo. 3 cojines del sofá colocados cuidadosamente bajo su cabeza, como si alguien hubiera querido que estuviera cómoda. Me senté de golpe, el corazón me latía tan fuerte y Santiago, mi hijo, estaba en su corralito, completamente despierto pero en silencio, mirando al techo con esa fijeza antinatural que tienen los bebés. No lloraba y no estaba haciendo ningún ruido, solo estaba mirando. Mi esposa despertó segundos después, desorientada, tocándose la cabeza. Nos miramos sin entender nada. Lo último que recordábamos era esa pesadez en el coche. Y ahora estábamos en casa, en el suelo, sin explicación alguna. Revisé mi reloj. Marcaba las 9:17 de la noche. Más de 2 horas habían pasado. 2 horas completas borradas de nuestra memoria, como si alguien hubiera arrancado esas páginas de nuestra vida. Me levanté tambaleándome y fui a revisar el coche. Estaba estacionado afuera, perfectamente alineado con el seguro puesto. Las llaves estaban en la mesa del recibidor, junto a mi cartera. Volví al coche y revisé el kilometraje. Había casi 90 kilómetros más de los que yo recordaba. Alguien había conducido ese coche. Había hecho el trayecto completo de ida y vuelta. Nos había sacado del vehículo. Nos había llevado adentro y había puesto a Santiago en su corralito. Nos había acomodado en el suelo y nosotros no teníamos ningún recuerdo de nada. Mi esposa revisaba la pañalera con manos temblorosas cuando lo encontró. La manga del mameluco de Santiago estaba completamente empapada. Goteaba agua limpia al piso. El resto de su ropa estaba seca. Solo la manga izquierda, mojada hasta el hombro, como si alguien hubiera sumergido su bracito en agua. Le quité el mameluco con cuidado. Su piel estaba normal, sin marcas ni lesiones. Pero el agua seguía goteando de la tela. Agua fría y cristalina que no tenía explicación alguna. Mi esposa abrió la pañalera para sacar ropa limpia y se quedó paralizada. Dentro de la bolsa había agua. No estaba mojando las cosas, sino contenida de manera imposible, como si la pañalera fuera un acuario. Flotaban ahí los pañales, las toallitas, la ropa extra. Todo estaba suspendido en agua. Era totalmente imposible. Cuando volteó la pañalera,
El agua cayó en un chorro continuo que duró casi 1 minuto, dejando un charco enorme, pero todo lo que estaba dentro salió completamente seco. Nos quedamos ahí, mirándonos sin saber qué decir. Mi hijo seguía en su corralito, y en ese silencio perturbador, con los ojos fijos en algo que solo él podía ver. Y en ese momento, aunque no quería admitirlo, supe que algo fundamental había cambiado, que habíamos cruzado una línea invisible y ya no había forma de regresar. Los días siguientes fueron una pesadilla de negación. Tratamos de racionalizar lo imposible. Tal vez habíamos tenido un accidente, tal vez una fuga de monóxido de carbono, tal vez alguien nos había drogado. Inventábamos teorías cada vez más rebuscadas, cualquier cosa antes de aceptar que algo antinatural nos había pasado. Pero los fenómenos no se detuvieron. 3 días después, mientras limpiaba el coche, descubrí algo entre los asientos traseros. Una piedra, lisa, perfectamente ovalada, del tamaño de un huevo de gallina, de un color negro tan profundo que parecía absorber la luz. La recogí y casi la dejé caer. Estaba helada, tan fría que me quemaba la piel. Una temperatura que ninguna roca debería mantener después de horas dentro de un coche cerrado bajo el sol. Pero lo peor no era el frío, era el lodo. La piedra estaba cubierta de una capa delgada de un lodo oscuro y viscoso que nunca se secaba. Podía limpiarlo con un trapo, lavarlo bajo el agua y segundos después volvía a aparecer. Brotaba de la superficie como si emanara de su interior, y el olor a tierra mojada mezclada con algo podrido, como el aire de una tumba sellada durante siglos. Guardé la piedra en una caja en el garage, pero su presencia era palpable. Podía sentirla. Estaba recordándome constantemente que estaba ahí, que había venido con nosotros desde donde fuera que habíamos estado. Daniel empezó a cambiar. Fueron cosas sutiles. Al principio, su forma de caminar era ligeramente diferente, con pasos más medidos, más deliberados, como si estuviera aprendiendo a usar su cuerpo. A veces la encontraba parada frente al espejo del baño, mirándose fijamente con una expresión que no lograba identificar, como si estuviera estudiando su propio rostro. Pero lo que realmente me aterrorizó fue la canción. Una tarde la escuché tarareando mientras preparaba la cena. Era una melodía que nunca había oído, con una estructura musical extraña, intervalos que sonaban casi, pero no completamente correctos, como una versión distorsionada de algo humano. Le pregunté qué canción era. Ella solo se detuvo y con el cuchillo suspendido sobre las verduras, me miró con esos ojos que conocía desde hace muchos años, pero que ahora me parecían diferentes, más fríos. Me dijo que no sabía de dónde la había sacado, pero siguió tarareándola. Día tras día, esa misma melodía obsesiva que brotaba de ella sin control. A veces la escuchaba en medio de la noche, ese tarareo suave viniendo desde su lado de la cama, y tenía que morderme la lengua para no preguntarle por qué seguía despierta, por qué no podía dejar de hacer ese sonido. Pero lo que pasaba con Santiago era incluso peor. Mi hijo estaba cambiando de maneras que ningún pediatra podía explicar. Él había sido un bebé normal, llorón, expresivo, con esa mirada brillante y curiosa. Pero después de aquella noche, algo en él se apagó. Dejó de llorar por completo. No cuando tenía hambre, no cuando necesitaba que le cambiaran el pañal, no cuando se caía o se golpeaba. Simplemente se quedaba callado, observando con ojos que se habían vuelto opacos y sin brillo. Empezó a hacer otros sonidos, ruidos guturales desde lo profundo de su garganta, chasquidos con la lengua que ningún bebé de 8 meses debería poder producir. Era entre un ronroneo y un gruñido que me ponía la piel de gallina. Mi esposa no parecía notarlo, o si lo hacía, no le importaba. Lo cargaba con la misma ternura de siempre, pero había algo mecánico en sus gestos, como si estuviera siguiendo un libreto de cómo debería de actuar una madre sin realmente sentirlo. Una noche, desesperado por respuestas, revisé las cámaras de seguridad de fuera de la casa. Quería ver si habían grabado algo de aquella noche, alguna pista de cómo habíamos llegado.
Lo que vi me dejó sin aliento. La grabación mostraba nuestro coche llegando a las 9:05, estacionándose perfectamente. Las puertas se abrían y Daniela salía del copiloto, moviéndose con una fluidez extraña, casi robótica. Rodeaba el coche, abría mi puerta y de alguna manera me ayudaba a salir, aunque yo era mucho más grande y pesado que ella. Yo me movía, pero mis ojos estaban cerrados. Mis movimientos eran como de un sonámbulo, de un títere manejado por hilos invisibles. Sacaba a Santiago de su silla y el bebé estaba completamente rígido, con los ojos abiertos pero sin parpadear. Los tres entramos así en esa procesión antinatural, pero lo que más me perturbó fue la forma en la que Daniela se movía en ese video. No era mi esposa, era algo usando su cuerpo, algo que había aprendido a caminar como ella, pero que todavía no lo hacía perfectamente. Y cuando pasó frente a la cámara con Santiago en brazos, por una fracción de segundo, justo antes de que la imagen se pixeleara, pude ver su cara. Tenía los rasgos de Daniela, pero la expresión era de alguien más, o de algo más. Después de ver esto empecé a hacer pruebas, pequeñas y sutiles. Le preguntaba a Daniela cosas que solo nosotros sabíamos, detalles íntimos de nuestra relación, recuerdos compartidos, y ella siempre respondía correctamente con la información exacta. Pero había algo vacío en sus respuestas, como si estuviera leyendo de una base de datos en lugar de recordar genuinamente. Sus ojos no se iluminaban con la calidez del recuerdo, no había una chispa de nostalgia o de diversión. Una madrugada me desperté y la encontré parada junto a la cuna de Santiago, simplemente mirándolo. Llevaba ahí quién sabe cuánto tiempo, completamente inmóvil en la oscuridad, con los ojos fijos en nuestro hijo, que a su vez la miraba con esa fijeza antinatural. Ninguno de los dos parpadeaba, ninguno de los dos se movía. Era como observar dos estatuas. Me quedé en la puerta conteniendo la respiración, y entonces Daniela, sin apartar los ojos de Santiago, habló, pero no fueron palabras, fue ese mismo sonido gutural que hacía el bebé, ese chasquido y ronroneo que no pertenecía a ningún idioma, y Santiago le respondió con los mismos sonidos, en lo que solo podía describirse como una conversación entre dos cosas que habían olvidado cómo pretender ser humanas, justo cuando nadie las estaba observando. Retrocedí en silencio a la habitación, me quedé despierto el resto de la noche, mirando al techo, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Y fue en esa oscuridad, en ese silencio, cuando finalmente acepté la verdad. Mi esposa y mi hijo no habían regresado conmigo. Se habían quedado en algún lugar de esas horas perdidas, en algún espacio entre los momentos donde algo los había tomado. Y lo que había vuelto, lo que ahora vivía en mi casa, compartía mi cama y llevaba el nombre de mi familia, eran solo copias, réplicas que habían aprendido a imitar, pero que nunca serían realmente humanas. Los meses que siguieron fueron un ejercicio de locura controlada. Cada día me despertaba junto a alguien que tenía la cara de mi esposa, pero no su esencia. Cada noche alimentaba algo que tenía la forma de mi hijo, pero había perdido todo lo que lo hacía humano. Y tuve que aprender a fingir que todo estaba bien. Porque ¿qué alternativa tenía? Llamar a la policía y decirles que mi familia había sido sustituida durante un episodio de un tiempo perdido, que la mujer que dormía a mi lado no era realmente mi esposa aunque tuviera su ADN. Me habrían encerrado, pero no podía hacerlo, porque parte de mí, esa parte desesperada que se niega a soltar lo que ama, se aferraba a esa ilusión. Estas cosas tenían sus caras, sus cuerpos, sus patrones de comportamiento. Si cerrara los ojos y no mirara muy de cerca, casi podría convencerme de que seguían siendo ellos. La piedra negra se convirtió en mi prueba de cordura. La guardaba en el garage, envuelta en trapos. Cada cierto tiempo iba a verificar que seguía ahí, seguía helada y seguía cubierta de ese lodo que nunca se secaba. Era mi ancla en la realidad, la evidencia tangible de que no estaba imaginándolo todo. El agua también persistía. Encontraba charcos inexplicables en lugares aleatorios dentro del closet de Santiago,
debajo de nuestra cama, en el interior de cajones que llevaban meses sin abrirse. Agua limpia y fría que no tenía ninguna fuente lógica, como si se filtrara desde donde fuera que habíamos estado, goteando a través de las grietas entre las realidades. Intenté investigar, buscar casos similares en internet, en foros de fenómenos paranormales, en grupos de encuentros con lo inexplicable. Encontré historias parecidas, testimonios de personas que juraban que sus seres queridos habían sido sustituidos. Algunos hablaban de abducciones, otros de doppelgangers, otros de posesiones que cambiaban la esencia de las personas. Pero ninguno tenía respuestas, solo más preguntas y más terror. Visité a una terapeuta bajo el pretexto de estrés laboral. Me diagnosticó con síndrome de Capgras, un delirio donde la persona cree que sus seres queridos han sido reemplazados por impostores idénticos. Me recetó antipsicóticos que nunca tomé, porque sabía que mi problema no estaba en mi cabeza, estaba en la realidad misma, que se había roto aquella noche en la carretera y nunca se había reparado. Desde entonces dejé de buscar respuestas, dejé de intentar entender qué pasó aquella noche, a dónde fuimos, qué nos tomó y qué nos devolvió, porque las respuestas no cambiarían nada. Mi familia real se quedó atrás, atrapada en ese espacio entre momentos, y lo que regresó fueron solo ecos, sombras animadas que habían aprendido a usar sus cuerpos como disfraces. Pero aprendí a vivir con ello. Me convertí en un actor de mi propia vida, fingiendo creer en la ilusión porque la alternativa es un tipo de locura que no creo poder sobrevivir. Beso a mi esposa en las mañanas aunque sé que no es ella. Abrazo a mi hijo aunque sus ojos vacíos me hielan la sangre. Voy a trabajar, regreso a casa, como cenas que ya no tienen sabor y me acuesto junto a alguien que respira, pero tal vez no vive realmente. A veces me pregunto si fue el único que regresó realmente, o si tal vez yo también soy una copia, una réplica que cree que es el original. Tal vez los tres somos impostores ahora, tres cáscaras vacías actuando una obra para una audiencia que ya no existe. Pero en las noches, cuando escucho esos sonidos que hacen cuando creen que yo duermo, sé la verdad. Así que me quedo, sigo fingiendo, sigo viviendo esta mentira porque es todo lo que me queda de lo que alguna vez fue mi familia. Y cada noche, antes de cerrar los ojos, le rezo a un Dios en el que ya no creo, que las versiones reales de mi hijo y mi esposa, donde sea que estén, no estén sufriendo, que estén en paz en ese lugar olvidado donde el tiempo no pasa. Esta es mi confesión, mi testimonio de lo que nos pasó en aquella carretera hace 3 años. No espero que me crean, ni siquiera espero que me entiendan. Solo necesitaba que alguien supiera que hubo un Leonel que tuvo una familia real, que los amó, que los perdió de la manera más extraña posible y que ahora vive una mentira porque la verdad sería insoportable. Y para terminar, tenemos el siguiente relato de esta noche. Buenas noches, mi nombre es Esteban y llevo 32 años rezando por el perdón de un muchacho al que dejé morir. ¿Alguna vez han tenido que elegir entre su vida y la de un desconocido? Porque yo viví ese momento y cada noche desde entonces me despierto escuchando los gritos de ese chico siendo arrastrado hacia la oscuridad mientras yo me quedaba paralizado, eligiendo mi propia supervivencia por encima de su vida. Lo que voy a contarles no es solo una historia de terror, es una confesión, y cuando terminen de escucharla, entenderán por qué algunos hombres merecen cargar su culpa hasta la tumba. Esto pasó en 1992. Yo tenía 24 años y trabajaba turnos nocturnos en una gasolinera sobre la carretera que conecta Oaxaca con Tuxtepec. Era un trabajo solitario, el tipo de empleo que tomas cuando necesitas el dinero y no tienes opciones. La estación estaba en medio de la nada, rodeada de monte y de cerros que se veían negros contra el cielo nocturno. Después de las 11, el lugar se convertía en un páramo de silencio solo por el zumbido de las luces fluorescentes y el canto de los grillos. Tenía un compañero que se llamaba Tomás,
un tipo de unos 40 y tantos años que llevaba trabajando ahí desde que abrió la gasolinera. Era callado, de esos hombres que han visto demasiado de la vida y han decidido que es mejor no hablar de ello, pero era un buen compañero. La noche del 23 de agosto empezó como cualquiera otra. Jugábamos dominó en la pequeña oficina mientras esperábamos clientes que casi nunca llegaban. Hacía calor y el reloj marcaba las 2:15 de la madrugada cuando escuchamos el motor. No era un sonido normal, era algo diferente. Salimos y vimos una camioneta tipo van completamente negra, sin placas visibles. No se detuvo en las bombas de gasolina, se estacionó cerca del monte. Vimos cómo las puertas traseras se abrieron y bajaron 5 hombres. Todos vestían túnicas largas de color café oscuro con capuchas que les ocultaban completamente el rostro. Se movían con una sincronización extraña, todos al mismo tiempo, todos con los mismos movimientos precisos, como si fueran partes de un mismo organismo. En medio de ellos llevaban a un joven, tal vez de unos 18 o 19 años. Tenía la cabeza cubierta por una bolsa de tela y las manos atadas a la espalda. Tomás me agarró del brazo con una fuerza que me dolió. Sus dedos se clavaban en mi piel. Su cara, que normalmente era tan tranquila, estaba pálida. Me susurró que no me moviera, que no hiciera ningún ruido y que no llamara su atención. Había un terror en su voz, un miedo que inmediatamente me contagió, aunque todavía no entendía qué estaba viendo. Los hombres encapuchados llevaron al muchacho hasta un punto específico entre la luz de la gasolinera y la oscuridad del monte. Le quitaron la bolsa de la cabeza y pude ver su cara. Era un joven, moreno, con el pelo revuelto y los ojos hinchados de tanto llorar. Su boca tenía cinta adhesiva, pero no podía escuchar los gemidos ahogados que salían de su garganta. Eran súplicas desesperadas que no podían formar una palabra. Lo obligaron a arrodillarse. Uno de los encapuchados sacó algo de entre sus ropas, un frasco pequeño con un líquido oscuro. Los demás comenzaron a cantar, o mejor dicho, a hacer un sonido que era parte canto y parte lamento, en un idioma que nunca había escuchado. No era español y no era ninguna lengua indígena que conociera. Sonaba diferente, como algo gutural. Le arrancaron la camisa, exponiendo su pecho y espalda desnudos. Y ahí fue cuando vi la marca, quemada en su piel, justo sobre el corazón. Había un símbolo que parecía 2 llaves cruzadas e invertidas, con los dientes apuntando hacia abajo. La cicatriz era vieja, ya sanada pero todavía rojiza. Definitivamente no era reciente. Este joven había sido marcado hace tiempo, preparado para este momento. El hombre con el frasco virtió el líquido oscuro sobre la marca. El muchacho se convulsionó, su cuerpo arqueándose hacia atrás mientras emitía gemidos ahogados de dolor que salían a través de la cinta. El líquido le parecía arder, humeando al contacto con su piel. Pude oler hasta allá donde yo estaba un olor como a metálico y podrido. Tomás me jaló hacia dentro de la oficina. Sus ojos estaban enormes y sus manos temblaban. Me dijo que teníamos que llamar a la policía, que esto era un secuestro o algo peor. Levanté el teléfono y marqué el número de emergencias. Y lo que pasó después me heló la sangre. La línea sonó 1, 2 veces. Alguien contestó, pero no era la operadora del 911. Era una voz masculina, calmada, casi amable, que habló con ese mismo tono que usarías para darle instrucciones a un niño, y dijo mi nombre. La voz me dijo que no interviniera en lo que no comprendía, que lo que estábamos presenciando era un asunto que llevaba décadas en proceso, que el muchacho había sido marcado al nacer, criado para este propósito y que esta noche se cumplía su destino. Luego me dijo algo que hizo que casi dejara caer el teléfono. Me dio 3 nombres, el mío, el de mi compañero Tomás y el de mi madre Guadalupe. Me dijo que si intentábamos interferir, si llamábamos a las autoridades, si siquiera salíamos de esa oficina, esos 3 nombres dejarían de existir antes del amanecer. Colgué de golpe, mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos.
Miré a mi compañero Tomás y vi en su cara que él también había escuchado todo. Y ambos supimos en ese momento que no estábamos lidiando con criminales comunes, con secuestradores o con violencia humana ordinaria. Esto era algo más viejo, más oscuro, algo que tenía raíces en tradiciones que habíamos olvidado, pero que nunca habían dejado de existir. Regresamos cautelosamente a la ventana. Los hombres encapuchados habían terminado su ritual. Ahora simplemente esperaban, parados en círculo alrededor del muchacho arrodillado. Todos miraban hacia el monte oscuro, como si aguardaran la llegada de alguien. Entonces lo escuchamos. Un rugido que venía desde lo profundo del bosque, un sonido que no pertenecía a ningún animal que yo conociera. Era grave y vibrante, y llevaba dentro algo que sonaba casi humano pero distorsionado. Las luces de la gasolinera parpadearon una vez, 2 veces, y en el tercer parpadeo, cuando las luces volvieron, había algo más cerca en ese círculo. Era una figura de más de 2 metros de altura, encorvada pero grande, con extremidades que eran demasiado largas para ser proporcionales. En la oscuridad y con las luces parpadeantes, era difícil ver los detalles, pero podía distinguir que su piel era oscura y parecía moverse. Pero lo peor eran los ojos, 2 puntos de luz amarillenta que brillaban con una inteligencia malévola, fijos en el muchacho arrodillado con una intensidad depredadora. Los hombres encapuchados se inclinaron al unísono en una reverencia profunda. Entonces se retiraron caminando hacia atrás, sin nunca darle la espalda a la criatura. Subieron a su camioneta y se fueron, dejando al joven solo con esa cosa que había emergido del monte. El muchacho estaba paralizado de terror. Ya ni siquiera intentaba hacer ruido. Solo se quedó ahí, arrodillado. La criatura comenzó a moverse a su alrededor. No caminaba, se deslizaba, como si sus pies no tocaran completamente el suelo. Olfateaba el aire, su cabeza moviéndose con movimientos bruscos y antinaturales de lado a lado. Mi compañero Tomás estaba rezando en voz baja, un rosario de súplicas y padres nuestros que salían de su boca como un mantra de protección. Yo no podía rezar, no podía pensar, solo podía observar, paralizado mientras esa cosa estudiaba a su víctima con la paciencia de quien tiene todo el tiempo del mundo. Entonces, la criatura hizo algo que nunca olvidaré. Se detuvo, giró su cabeza hacia nuestra oficina y nos miró directamente. En ese momento supe que la criatura era perfectamente consciente de nuestra presencia. Una sonrisa apareció en su rostro, o lo que fuera que tuviera por cara, mostrando los dientes que eran demasiado largos y numerosos para ser humanos. Levantó una garra, porque no puedo llamarla mano aunque tuviera dedos, y nos hizo un gesto, un solo dedo moviéndose de lado a lado, como diciéndonos que no, que nos quedáramos quietos, que esto no era asunto nuestro. Y en ese gesto había una amenaza tan clara, tan absoluta, que sentí mis piernas aflojarse. La criatura volvió su atención al muchacho y con un movimiento rápido lo levantó del suelo, como si no pesara nada. Lo agarró por el cuello con una sola mano y el chico se retorcía, pateaba al aire. Sus gritos ahogados por la cinta se volvieron más desesperados. Sus ojos nos encontraron a través de la ventana y en esa mirada había una súplica tan profunda, tan desesperada que me partió el alma. Me estaba pidiendo ayuda, estaba rogando con cada fibra de su ser que hiciéramos algo, lo que fuera, que no lo dejáramos morir así. Y yo me quedé ahí, parado, congelado por el miedo, haciendo exactamente nada. Mi compañero se movió hacia la puerta y por un segundo pensé que iba a salir, que iba a intentar algo heroico y estúpido, pero la criatura giró la cabeza hacia nosotros otra vez y esta vez el sonido que hizo fue tan inconfundible. Era una risa fuerte, burlándose de la idea de que pudiéramos hacer algo para detenerlo. Las luces parpadearon y cuando volvieron, la criatura había cambiado. Su forma se había alterado haciéndose más animal,
más bestial. Ahora se parecía más a un coyote gigantesco, pero con esa misma altura imposible, con pelaje negro que absorbía la luz y esa misma expresión de inteligencia maligna en sus ojos. Un nahual. Estábamos presenciando a un nahual. Esas criaturas de las que mi abuela me contaba cuando era niño. Seres que podían cambiar de forma y que servían como ejecutores de pactos antiguos. La transformación continuó. Por un momento fue casi humano otra vez, un hombre enorme deformado, luego algo entre un jaguar y un demonio. Su forma no parecía poder decidirse, fluyendo entre manifestaciones como si la realidad no pudiera contenerlo completamente en una sola imagen. El muchacho seguía luchando, pero sus movimientos se estaban debilitando. Podía ver cómo la presión en su cabello le cortaba el aire, cómo su cara se ponía roja y luego azul. Y nosotros seguimos ahí, dos cobardes escondidos detrás del vidrio, viendo cómo alguien moría porque éramos demasiado débiles para hacer lo correcto. Entonces, mi compañero hizo algo que me sorprendió. Agarró una de las llaves inglesas que teníamos en la oficina y se movió hacia la puerta. Me miró con los ojos que pedían perdón por adelantado por lo que estaba a punto de hacer o no hacer. Me dijo que tenía 3 hijos, que su hija menor apenas tenía 8 años, que no podía dejarlos huérfanos por salvar a alguien que probablemente ya estaba condenado de todos modos. Y yo, en lugar de convencerlo de que lo intentáramos juntos, en lugar de encontrar el coraje para hacer lo que era correcto, solo dije que sí con la cabeza. Le dije que entendía y que tenía razón, que no teníamos oportunidad contra eso. La criatura comenzó a arrastrar al muchacho hacia el monte. El chico había dejado de luchar. Su cuerpo colgaba flácido excepto por los espasmos ocasionales. Pero sus ojos seguían conscientes. Seguían mirando hacia nosotros con esa mezcla de terror y traición que me persiguen en cada pesadilla. Podía escuchar el sonido de su cuerpo siendo arrastrado sobre la tierra, sobre las piedras. Podía escuchar sus gemidos ahogados que se iban haciendo más débiles. Las luces de la gasolinera parpadearon una última vez, más intensamente, y cuando se estabilizaron, ambos habían desaparecido. El muchacho y la criatura se habían ido, tragados por la oscuridad del monte como si nunca hubieran estado ahí. Solo quedaba un rastro en la tierra, marcas de garras y un sendero de sangre que brillaba bajo las luces fluorescentes, llevando directo hacia la espesura del bosque. Tomás y yo nos quedamos ahí parados durante lo que parecieron horas. Ninguno de los dos hablaba, ninguno de los dos se atrevía a romper ese silencio terrible que se había instalado. Finalmente, con las manos temblorosas, Tomás volvió a levantar el teléfono y llamó a la policía. Esta vez la línea funcionó normalmente. La operadora contestó como debía. Reportamos que habíamos presenciado un secuestro, pero cuando intenté describirlo lo que había pasado, las palabras se atascaban en mi garganta. O sea, ¿cómo le explicas a una operadora que acabas de ver un nahual llevarse a un joven marcado por un ritual? Así que mentí y les dije que habían sido hombres los que se habían llevado a alguien a la fuerza y que habían ido hacia el monte. La policía llegó 40 minutos después. Siguieron el rastro unos metros hacia el bosque hasta que las marcas simplemente desaparecían, como si quien fuera que las había dejado se hubiera desvanecido en el aire. Tomaron nuestras declaraciones, nos hicieron las preguntas de rutina, pero podía ver en sus ojos que no nos creían completamente, no la versión satanizada que les dimos, al menos eso creímos. Pero tampoco presionaron mucho. En esta región de Oaxaca, la gente sabe que hay cosas que es mejor no investigar demasiado. Los días que siguieron fueron una neblina de interrogatorios y declaraciones. Vinieron investigadores estatales, nos hicieron dibujar el rostro del joven, aunque yo apenas podía recordar sus rasgos, más allá de esa expresión de terror. Mi compañero y yo nos mantuvimos firmes en nuestra historia simplificada. 2 testigos asustados que habían visto un secuestro, pero que habían tenido demasiado miedo para intervenir. Nunca encontraron el cuerpo. Buscaron durante semanas, rastrearon kilómetros de bosque con perros y equipos de búsqueda,
pero no hallaron nada más allá de esa mancha de sangre en la tierra. Eventualmente el caso se quedó archivado como una desaparición forzada, uno más de los muchos que plagan en este país, y el mundo siguió girando como si ese muchacho nunca hubiera existido. Renuncié a la gasolinera una semana después, incapaz de volver a ese lugar donde había dejado morir a alguien. Mi compañero Tomás duró un mes más antes de irse también. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiéramos intervenido. Si Tomás y yo hubiéramos agarrado lo que tuviéramos a la mano y hubiéramos salido a enfrentar a esa criatura, probablemente nos habría matado a nosotros y al muchacho también. O tal vez la amenaza de matar a nuestra familia se habría cumplido. Actualmente tengo 56 años. Mi cabello está ahora completamente gris. Mi salud es mala y probablemente no me quedan muchos años más. Y honestamente, será un alivio cuando llegue el final, porque he vivido más de 3 décadas con la imagen de ese muchacho grabado en mi mente, con sus ojos suplicantes persiguiéndome en cada momento de tranquilidad. No busco perdón porque no lo merezco. No busco comprensión porque no hay justificación para lo que hice o lo que dejé de hacer. Solo necesitaba que alguien supiera la verdad completa antes de que me vaya. Y ahora vivo con esa elección, cada día, cada hora, hasta que finalmente la muerte me libere de este castigo autoimpuesto que ninguna prisión humana podría igualar. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de algo más. Esta comunidad se está construyendo con personas que han vivido cosas que no siempre se atreven a contar en voz alta. Cuéntanos desde dónde nos estás escuchando esta noche. Y si alguna vez te ha ocurrido algo que no puedas explicar, déjalo en los comentarios. Quiero leerte. Suscríbete y acompáñanos, porque en este canal seguimos reuniendo testimonios reales y nuevas historias que no deberían ser olvidadas. Esto fue Diario del Infierno.